Hola, muy buenas tardes. Gracias por participar de este webinar de introducción a arquitectura empresarial. Este webinar va a tener una duración aproximada de 30 minutos, más esperamos unos 5 minutos de preguntas y respuestas. Básicamente de lo que vamos a hablar hoy día, como ya dijimos, es una introducción de la arquitectura empresarial y vamos a partir hablando de qué es el concepto de la arquitectura empresarial, de qué se trata, qué es lo que involucra. Una vez que hayamos explicado el concepto, vamos a ver, bueno, qué es lo que buscamos conseguir con la arquitectura empresarial, es decir, cuál es su propósito y las distintas perspectivas, distintos niveles y alcances que puede tomar la arquitectura empresarial. Finalmente vamos a hablar de una de las principales herramientas que nos presenta, que es todo lo que tiene que ver con el alineamiento y la trazabilidad. Yo primero me presento, mi nombre es Fernando Aguirre, soy director de consultoría en Craftware y soy un experto en ingeniería de software y en arquitectura empresarial y llevo en estos temas ya más de 15 años, diría unos 17 años en estos temas. Entonces vamos a comenzar. Al final de la presentación vamos a responder algunas preguntas que puedan hacer ustedes. Esto lo van a ver en el panel del GoToWebinar. Hay una sección de chat y una sección de preguntas en donde ustedes ahí nos pueden hacer las preguntas, las cuales yo voy a mirar al final y voy a responder. Bien, comenzamos por la introducción. Entonces, ¿cuál es la situación actual? ¿A qué nos enfrentamos hoy en día como empresas? Bueno, nos enfrentamos a que tenemos que cada vez los cambios que se producen en el mundo son cada vez más rápidos. Estos cambios son de distinta índole, se producen por distinta naturaleza. Hay cada vez mayor innovación tecnológica, aparecen nuevos productos, hay cambios legales, aparecen nuevas necesidades. Todo esto es cada vez más rápido. O sea, en los 80, en los 70, el mundo cambiaba, pero no cambiaba tan rápido como en los 90. En los 90 no cambiaba tan rápido como en los 2000. Y ahora, en la década que estamos actualmente, cambia más rápido todavía. Y suponemos que este cambio, o no tenemos ninguna manera de suponer que no va a seguir aumentando en la velocidad de este cambio, que este cambio es cada vez más vertiginoso. También, como empresa, ¿a qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos cada día a mercados que son más competitivos, está cada vez más globalizado. ¿Esto qué implica? Implica que como empresa siempre vamos a tener que estar compitiendo de alguna manera, ya sea por precio, ya sea por calidad, o porque entregamos una propuesta de valor que sea distinta. Entonces, tenemos la necesidad de diferenciarnos, de hacer algo diferente, o de hacerlo de alguna manera más eficiente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos cada vez más participantes, hay más gente que está tratando de hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros. Y esto principalmente se debe a un fenómeno que se llama la economía de la demanda, que es un cambio que se produjo en el mundo en la época de los 80, en donde la capacidad productiva superó la capacidad o la demanda que existía. Entonces, ya no es como antes. Antiguamente había gente que descalza en todo el mundo. Entonces uno bastaba que fabricase zapatos para que esos zapatos alguien los iba a comprar. Hoy en día no. Hoy en día todo el mundo, hay mucha variedad de zapatos y básicamente lo que tenemos que tener la capacidad es de llegar a nuestro cliente con una oferta que a él le interese. Porque si no le interesa, esos zapatos nadie los va a comprar, van a quedar tirados. Ese fue un cambio de paradigma que ocurrió, que fue el pasar de la economía de la oferta a la economía de la demanda. Entonces, como empresa, ¿qué problema tenemos? Tenemos que, en este mundo cambiante, que es cada vez más rápido, que hay muchos participantes, tenemos que tener la capacidad de manejar este objeto, este elemento, que es un sistema complejo. Este sistema va a tener muchos recursos, personas, tecnología, etcétera. Y todos estos distintos aspectos que nombré están relacionados entre sí. Entonces, vamos a tener por un lado, qué sé yo, que las personas van a usar la tecnología, las personas también van a tener metas, van a tener objetivos, los recursos pueden tener riesgos asociados. Entonces acá vemos que tenemos una empresa que es un sistema complejo que está en un entorno complejo.
Entonces, eso nos lleva a algunas preguntas. ¿Cómo conjugamos estos aspectos? Entonces, ¿cómo de alguna manera yo puedo relacionar o puedo conjugar, qué sé yo, las personas con las tecnologías que usan? O la estrategia que yo voy a usar con los recursos o con las personas, o los riesgos que yo puedo tener, cómo están relacionados con los recursos que yo tengo, con las personas, con las tecnologías. Puedo tener distintos tipos de riesgos. También, ya lo dije, el punto, cómo se relacionan estos distintos aspectos unos con los otros. Ahí hay muchísimas posibilidades. Y en la pregunta de fondo es cómo hacemos que este sistema complejo, que tiene muchísimos aspectos que están relacionados entre sí, que están en un entorno complejo, cómo lo hacemos evolucionar. Entonces, para responder a esta pregunta, o para ayudarnos a hacer esto, a hacer evolucionar nuestra empresa, es que surge la arquitectura empresarial. Entonces acá vamos a introducir el concepto de la arquitectura empresarial. Entonces, lo primero es que estamos hablando empresarial, entonces estamos hablando de empresa. Y cuando estamos hablando de empresa ya sabemos que es un sistema complejo y acá yo les pongo dos definiciones que hay de empresa. Una, la definición legal. Sabemos que las leyes cambian de país a país y en cada país pueden tener una definición distinta. Esta es la definición chilena. Y tengo otra que es la académica. No las vamos a leer, no las voy a leer. Acá lo que quiero resaltar es que en realidad este sistema complejo que es la empresa tiene muchas cosas. O sea, esas definiciones son no son algo sencillo, son algo más o menos complejo. Pero de todas las definiciones, si uno lee, puede sacar cosas en común. Esas cosas en común son primero que las empresas se relacionan con su entorno. Entonces vamos a decir que una empresa es un sistema que se va a relacionar con el mundo, se va a relacionar normalmente con clientes, normalmente con proveedores. Ahora, ese concepto también lo podemos llevar más amplio porque en realidad podría ser incluso más que una sola empresa, una organización en donde se va a relacionar también con el Estado, se va a relacionar con otras organizaciones, dependiendo del tipo de empresa al cual nos estemos refiriendo. Siempre va a tener una razón de ser, va a tener un porqué, va a tener una misión, va a conseguir un objetivo. Y, querámoslo o no, va a llevar a cabo una estrategia. Esa estrategia puede estar escrita en un papel, puede ser explícita, o puede que no esté escrita en ningún lado, pero todos la sepan, que sería una estrategia tácita, una estrategia implícita. Y, por supuesto, vamos a involucrar a un grupo de personas que van a tener distintas responsabilidades, que van a jugar distintos roles y que deberían, de alguna manera, ser quienes llevan a cabo esta estrategia para cumplir con el objetivo que se plantea. Para conseguir esto, lo más probable es que estas personas realicen actividades, tomen decisiones y en la medida que vayan ocurriendo eventos, reaccionen a ellos y nuevamente ejecuten alguna otra actividad, tomen alguna otra decisión. Y vamos a decir también que una empresa siempre va a utilizar recursos de distinta índole, recursos financieros, recursos tecnológicos, recursos humanos. Siempre vamos a tener recursos asociados a nuestro concepto de empresa. Entonces, ya tenemos claro el concepto de empresa. Entonces, ahora, cuando estamos hablando de arquitectura empresarial, ¿de qué estamos hablando? Entonces, primero, hablar un poquito del concepto o de la palabra arquitectura. La palabra arquitectura viene del griego y tiene dos raíces. Una que es arch, que es quien tiene el mando, es como el archiduque o la arquidiócesis, vienen de la misma raíz, que es arch. Y tectón, que es el constructor o el carpintero. Entonces, de alguna manera, la palabra arquitectura refleja la necesidad de que alguien tiene que dirigir la forma en que se construye la empresa. Y cuando hablamos construye, nos referimos a la forma en que se va a organizar, la forma en que va a trabajar, la forma en que básicamente va a ir evolucionando. Una de las cosas interesantes que nos presenta la arquitectura empresarial es que nos dice que tenemos que ver la empresa como un todo. Cuando decimos que
la empresa la queremos ver como un todo, nos referimos a que la tenemos que ver de una manera integral. Es decir, sabemos que tiene distintos aspectos, pero no nos basta con ver cada uno de esos aspectos por separado. Tenemos que tener la capacidad de ver cómo se integran esos aspectos entre sí. Entonces ahí nace lo que se dice que la arquitectura empresarial tiene una visión holística, ¿ya? Esa visión holística significa que lo queremos ver la empresa de una manera global, de una manera integral. La palabra holística viene del griego holos, que significa todo, o por su totalidad. Bien, seguimos avanzando y vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con el propósito. ¿Qué es lo que queremos conseguir con la arquitectura empresarial y cuáles son las distintas perspectivas que nos presenta la arquitectura empresarial para yo lograr ver o describir esta entidad que es mi empresa? Entonces, lo primero, los propósitos. El primero y el más elemental es que yo por medio de la arquitectura empresarial pretendo describir los distintos elementos o los distintos aspectos que componen a la empresa y cómo se relacionan entre sí. Entonces, cuando yo estoy hablando de describir, lo que estoy hablando es que yo quiero tener una representación que puede ser más o menos abstracta de el objeto que yo quiero describir, que en este caso es la empresa. Eso implica que yo de alguna manera tengo que tener la capacidad de construir un modelo que es la representación abstracta del elemento real que yo estoy tratando de describir, que es la empresa. Otro de los propósitos que tiene, de los objetivos que tenemos con la arquitectura empresarial, es el de hacer que todos apuntemos a los mismos objetivos, de que todos vayamos en la misma línea. Entonces, en ese sentido se dice que la arquitectura empresarial busca alinear la empresa desde los objetivos estratégicos o desde la capa estratégica que yo tenga hacia lo táctico y luego hacia lo operacional. Entonces, que de alguna manera yo logre que toda la organización, toda mi empresa apunta a cumplir esos mismos objetivos. Eso suena muy trivial, pero en la práctica es difícil conseguir, porque normalmente una persona que está en un nivel operacional no tiene la visibilidad o no tiene la claridad de cuáles son los objetivos estratégicos que tiene la empresa. Y con objetivos estratégicos nos referimos a dónde queremos estar en 5 años, a dónde vamos. ¿Ya? Y también, como ya dijimos, que era muy importante todo el tema que tiene que ver con la economía de la demanda, es que tenemos que estar alineados con lo que valora el cliente de nuestro producto. Entonces, un cliente va a buscar o va a preferir nuestro producto por algún atributo de calidad o por algún conjunto de atributos de calidad. Ese conjunto de atributos de calidad, que es lo que nosotros queremos darle a nuestro producto, también tiene que estar claro en toda nuestra organización y todo lo que hagamos tiene que estar también orientado a eso. Otra de las cosas importantes, bueno, optimizar. Tenemos descrita nuestra organización, la tenemos modelada, la tenemos reflejada o representada en un elemento abstracto. Ese elemento abstracto, que es mi modelo o mi repositorio de arquitectura, yo lo puedo usar para, de alguna manera, optimizar cómo vamos a trabajar, qué es lo que vamos a hacer, cuáles son los pasos. Muchas veces hay... si no tenemos esto, es muy fácil que hayan pasos que se repiten, tareas que se realizan 2 veces, y en fin. Uno de los objetivos que queremos es evitar ese tipo de cosas, optimizando la forma de que trabajamos y los productos que ofrecemos que estén más alineados con lo que busca el cliente. Y por último, no menos importante, queremos anticipar riesgos e impactos que vayamos a tener producto de los cambios que tengamos que hacer para ir evolucionando. Entonces yo, a partir de esta representación que yo voy a tener de mi empresa, yo voy a tratar de anticipar y decir, mira, acá si yo cambio este elemento, si yo cambio este proceso, puedo tener algún problema en cumplir este objetivo. O a lo mejor cambiar este proceso me va a traer un riesgo que yo voy a tener que capacitar o modificar el personal que yo tengo para cumplir ese proceso. Eso para cada uno de los distintos elementos que conforman esta entidad que es la empresa. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las perspectivas. Ya dijimos que vamos a representar nuestra empresa, la queremos representar de una manera abstracta, pero cuando yo voy a representar algo,
ese algo yo lo puedo representar de muchas maneras, verlo de muchas perspectivas. Entonces, lo mismo ocurre con una empresa. Una empresa yo la puedo ver con distintos lentes. Una primera distinción que yo podría hacer es decir, bueno, yo puedo ver mi empresa desde una perspectiva de cómo funciona. Entonces ahí yo tengo una forma de ver, una perspectiva, el funcionamiento de mi empresa. O yo podría verlo desde una perspectiva de la estructura. Es decir, bueno, mi empresa tiene, de la estructura de personal, por ejemplo, este es mi organigrama y yo ahí tengo una forma de estructurar. O yo podría ver los datos que está manejando mi empresa. Y eso lo podría ver con un diagrama de entidad-relación. Entonces ahí tengo una representación de distintos elementos que componen mi empresa en la cual yo lo estoy mirando con un lente determinado. Pero al mismo tiempo, yo cada uno de estas distintas perspectivas yo las puedo ver además de distintos ángulos. Entonces yo puedo ver el funcionamiento de mi empresa desde un ángulo gerencial, o de un nivel estratégico, o de un nivel táctico, o de un nivel operacional, tecnológico, transaccional. Entonces, si se fijan de alguna manera, tenemos acá dos dimensiones o dos ángulos grandes en donde yo puedo mirar. Uno de una perspectiva en la que yo veo comportamiento, funcionamiento, y otro donde veo lo gerencial, lo táctico, lo operacional. En realidad aquí esto es bastante simplificado. La realidad incluso tiene muchísimas más formas de ver. Entonces lo que nosotros hicimos, ahora les voy a una comparación de cómo es la visión tradicional de las empresas versus la visión que pretende o que nos entrega la arquitectura empresarial. La visión tradicional, que es la que nos enseñan en las escuelas de administración, es que nuestra empresa es algo jerárquico, que va a tener un nivel estratégico, donde va a estar los gerentes, va a tener un nivel táctico y va a tener un nivel operacional. Y cada una de estas distintas jerarquías yo las puedo agrupar en áreas funcionales, donde yo voy a tener finanzas, voy a tener operaciones, voy a tener adquisiciones, ventas, recursos humanos, etc. Tengo áreas funcionales y los tengo jerarquizados. La visión de la arquitectura empresarial es distinta, porque primero es una visión matricial. Entonces, cuando nos referimos a matricial, nos referimos que de alguna manera queremos poder ver este conjunto de perspectivas distintas que les hablaba yo recién y ver cómo se relacionan entre sí. Otra cosa importante es que la visión arquitectónica es una visión de sistema. Entonces acá, cuando estamos hablando de pensamiento de sistema, estamos hablando de que una empresa, como todo sistema, va a ser un conjunto de elementos que se relacionan entre sí, que interactúan entre sí en distintos niveles o en distintas capas. Y por último, vamos a ver una visión transversal. Entonces aquí, desde el punto de vista de la arquitectura arquitectónica, de la arquitectura empresarial, no vamos a tener silos funcionales, sino que vamos a tener procesos que van a atravesar por estas distintas áreas de la empresa. Entonces, un proceso de venta puede pasar desde atención a personas, por el área de finanzas, por el área de ventas, por todo, es transversal a la organización. Entonces, lo que nosotros proponemos, nuestra visión de arquitectura empresarial, es una visión matricial. Y esa visión matricial nosotros la plasmamos en esta matriz arquitectónica que estamos viendo acá. En esta matriz, ¿qué tenemos? Tenemos por un lado tres perspectivas. Una que es que todas las organizaciones o todas las empresas van a tener motivación y objetivos. Toda organización va a tener una estructura, va a tener datos y toda organización va a tener funciones y comportamientos. ¿Ya? Pero además, cada una de estas perspectivas va a tener distintas capas. Entonces va a tener una capa estratégica, una capa de procesos y una capa tecnológica. ¿Ya? Entonces, esto que es una forma abstracta de simplificar la tremenda problemática que tenemos con las empresas, nos permite de alguna manera identificar 9 perspectivas distintas que vamos a tener de la empresa, donde yo puedo mirar, por ejemplo, la motivación y objetivos, pero en la capa estratégica. O yo podría mirar la estructura y datos en la capa tecnológica. O podría estar mirando funciones y comportamientos en la capa de procesos.
¿Ya? Entonces tenemos 9 maneras principales de mirar la empresa. Ahora, cada una de estas capas tiene distintos niveles. Cada una de estas puede tener mayor o menor nivel de detalle. Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación, que son los distintos niveles y alcances que puede tomar la arquitectura empresarial. Partamos con los niveles. Cada una de estas 9 celdas puede tener distinto nivel de abstracción o distinto nivel de detalle. Entonces acá podemos tomar cualquiera de las capas y decir, esta la vamos a ver de una forma o la vamos a tratar de una manera más abstracta o más superficial. O podemos tomar otra o esa misma y decir, esto lo vamos a llevar al mayor nivel de detalle posible. También, cuando hablamos de alcance, estamos diciendo que yo, independiente de estas 9 celdas, yo puedo decir, yo voy a representar toda mi organización o voy a representar solo algunas áreas, solo algunos procesos críticos. Entonces, eventualmente, si yo quiero entrar a construir la arquitectura o a representar la arquitectura de mi empresa, yo tengo que tomar una decisión. ¿Quiero representar todo o quiero representar solo una parte? Lo normal es que uno parta por alguna parte más particular y termine llegando al total, ¿ya? Pero eventualmente se puede partir por todo o de una forma gradual. Otro, queremos mostrar toda nuestra organización o además de nuestra organización, cómo nos relacionamos con los clientes y proveedores. Y por último, las perspectivas que yo le nombraba antes, las 9, ¿las vamos a representar todas o nos vamos a enfocar en las que nos sean más necesarias en algún momento dado? Entonces, yo normalmente me voy a estar trabajando en una empresa, voy a decir, bueno, en esta empresa queremos mejorar estos aspectos y yo me puedo enfocar en alguna parte y en alguna perspectiva específica y por ahí comenzar la arquitectura empresarial. Ahora, siempre es bueno tener una visión general, amplia, poco detallada de la empresa entera antes de empezar a bajar en alguna de las perspectivas en particular. Pero no es necesario que se haga estrictamente de esa forma. Entonces, vamos a ver los distintos niveles. Acá tenemos las 9 perspectivas. Y cuando estamos hablando de niveles, no estamos hablando de alcance, tampoco estamos hablando de perspectiva. ¿De qué demonios estamos hablando entonces? Fácil. Yo acá, por ejemplo, tengo motivación y objetivos en estrategia, y eso también va a tener un nivel de profundidad. Entonces yo puedo estar hablando solo a nivel de visión y misión que va a tener la empresa. O puedo estar hablando de los objetivos estratégicos, de los objetivos tácticos o de los objetivos operacionales. Entonces, si se fijan, de alguna manera acá tengo 4 niveles en donde yo puedo bajar. 4 niveles en el cual el que está más arriba, en este caso misión, visión, es lo más abstracto y objetivos operacionales es lo más detallado, lo más concreto. También yo podría tener para otra de las perspectivas, en este caso, funciones y comportamientos. En procesos yo puedo tener macroprocesos, algo muy abstracto, procesos nivel 0, procesos nivel 1 y subtareas y procesos, donde tengo el otro extremo, que es algo muy detallado, llegando prácticamente a lo que se hace día a día, a lo operacional. Entonces acá también tenemos distintos niveles de profundidad donde yo puedo querer llegar. Esto si lo vemos más en general, yo podría tener una organización o una empresa donde la arquitectura empresarial es algo como se ve así, en donde yo voy a tener acá algunas celdas que están muy detalladas, otras que las tenemos representadas pero de una manera más superficial, y aquí algunas que tenemos algunos elementos intermedios. Esto puede tener que ver con algún objetivo que tenga la empresa específico que nos dice, entremos en detalle en estas áreas, pero perfectamente podríamos tener otra empresa distinta en donde ellos le dan prioridad a otras celdas distintas. ¿Ya? Esto tiene mucho que ver con el objetivo que nosotros busquemos. Dijimos que teníamos 4 objetivos principales, que era el describir, el alinear, pero no siempre yo voy a querer empezar con todo, es decir, lo voy a hacer completo para todo. Entonces yo podría partir
por algo así, es decir, vamos a partir profundizando en estas capas y después, en la medida que vayamos avanzando, que vayamos realizando distintas etapas de mi proceso de arquitectura, yo puedo ir a lo mejor queriendo reflejar estas otras perspectivas que tengo acá. Bien, ahora para terminar vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con el alineamiento y trazabilidad, que dije que era una de las cosas más importantes, el alineamiento, que nos presentaba la arquitectura empresarial. Entonces, cuando estamos hablando de alineamiento, lo que estamos diciendo es que, de alguna manera, yo quiero que, partiendo desde mi misión como empresa, de mi objetivo, de lo que quiero lograr a largo plazo, yo voy creando una estrategia. Es decir, yo digo, quiero subir el Everest. Entonces, para subir el Everest, digo, bueno, me voy a entrenar tantos meses, voy a subir este cerro que es más pequeño, después voy a subir este otro que es más grande, y así voy a desarrollar una estrategia para cumplir con mi misión. Con esa estrategia yo puedo realizar o puedo llevarlo a la práctica con un modelo de negocio. Ese modelo de negocio en el cual yo digo, voy a vender este tipo de productos, voy a ganar plata de esta forma, voy a construir mis procesos y esos procesos los voy a soportar con tecnología. ¿Ya? Esto es en general, esto es lo que queremos lograr. Pero ¿cómo lo hacemos en la práctica? Porque esto suena muy bonito. Bueno, lo primero es que yo necesito tener de alguna manera documentado o representado mi organización y debería tener representados estos distintos elementos o estas distintas capas. Entonces yo debería tener acá, en general debería partir por mis objetivos y debería yo aquí, desde esta representación de mis objetivos, ver cómo afectan a los procesos, cómo afectan a la tecnología, cómo mi motivación y objetivos afectan la estructura y el comportamiento. Si se fijan acá, de alguna manera yo planteo que hay una relación entre esta perspectiva y esta perspectiva, que hay una relación entre esta y estas perspectivas que están acá. Eso, si yo lo veo dentro de un modelo, es algo más o menos así, en donde yo voy a tener acá un objetivo y voy a decir, este objetivo que está acá se cumple por medio de estos procesos que están acá. Y estos procesos utilizan para su correcto funcionamiento determinadas aplicaciones que yo tengo en mi empresa, que son estos software que están acá. ¿Ya? Entonces, no sé, si yo fuese una panadería, acá yo tengo una panadería, acá a lo mejor voy a tener el proceso de venta, acá voy a tener el proceso de producción, y acá voy a tener, no sé, un software que apoya el proceso de venta, y acá un software que apoya tanto el proceso de venta como el proceso de producción. Ahora, en general, una empresa tiene muchos objetivos, tiene muchos procesos y tiene muchos software. Entonces, si esto lo vemos de una manera más general, que es una de las cosas que queremos hacer con la arquitectura empresarial, ver la empresa de una manera integral, yo podría encontrarme con algo más o menos así, en donde yo tengo una serie de objetivos que se busca cumplir con ellos por medio de acá un conjunto de procesos. Y esos procesos utilizan acá un conjunto de elementos de software, qué sé yo, aplicaciones. Entonces acá la idea es que yo de alguna manera tenga la capacidad de decir, bueno, voy a ver alguno de estos procesos que está acá y voy a decir, bueno, lo voy a modificar. Si yo modifico este proceso, ¿qué pasa con los objetivos? ¿O qué pasa con mi software? O al revés, partir de los objetivos, es decir, este objetivo que está acá le voy a dar énfasis. Es más importante hoy en día. No estamos cumpliendo. Entonces, si yo empiezo a revisar, bueno, si tengo problemas con este objetivo que está acá, ¿con cuál de estos procesos está involucrado? ¿Y cuál de estos software está involucrado? Entonces yo básicamente puedo identificar algo así. Entonces acá, este objetivo utiliza solo este proceso, o digamos, este proceso pretende cumplir con ese objetivo, y este proceso utiliza este software que está acá. ¿Ya? Entonces, este es esto es acá estoy viendo las dos cosas, el alineamiento y la trazabilidad. Entonces yo de alguna manera la trazabilidad es el que yo tenga este camino y que logre identificar esta ruta que está acá. Si yo me paro acá,
logro llegar a este proceso, y este proceso, que tiene una sola línea, logro llegar a ese objetivo. Bien, y para concluir, algunas frases. Entonces, lo primero, la arquitectura empresarial, ¿qué es lo que busca? Busca administrar la complejidad. Dijimos, las empresas son sistemas complejos. Bueno, son sistemas complejos, no tratemos de simplificar tanto esa problemática, sino que administrémosla. También, con la arquitectura empresarial lo que queremos es facilitar la evolución de nuestra empresa, el cómo va cambiando. Queremos también mitigar los riesgos y posibles impactos que podemos tener al realizar estos cambios. Entonces, eventualmente, si yo tengo que cambiar un proceso, ese proceso puede implicar capacitar a la gente. Si yo quiero cambiar un objetivo, ese objetivo podría implicar modificar algún proceso, o peor aún, podría implicar modificar mi capa tecnológica. Entonces, por ejemplo, si yo nunca he participado antes en un Cyber Monday y a mí se me ocurre participar este año, bueno, mi tecnología de venta por internet está capacitada para soportar la mayor carga que debería traerme acompañado es participar en este Cyber Monday. Bueno, acá yo puedo identificar que tengo algunos riesgos y puedo ver dónde esos riesgos se están aplicando. También dijimos, la arquitectura empresarial, o con la arquitectura empresarial podemos cubrir la empresa total o podemos partir por alguna parte de la empresa. No es necesario tener que cubrir toda la empresa inmediatamente. Podemos partir por algunas de estas 9 celdas, de estas 9 perspectivas, y representar y enfocarnos en alguna de ellas. Y lo que tiene que ver con el tema del alineamiento es que la arquitectura empresarial permite que toda la empresa apunte a objetivos comunes, al mismo objetivo. Y para finalizar, acá tengo una pequeña cita que tomamos de un libro que se llama El arte de la guerra de Sun Tzu, que dice: el camino significa inducir al pueblo a que tenga el mismo objetivo que sus dirigentes, para que puedan compartir la vida y la muerte sin temor al peligro. Bien, ahora voy a ver si tenemos alguna pregunta. Bien, acá tengo una pregunta que dice: ¿qué técnicas de modelamiento usan para mostrar distintas perspectivas? En general, la técnica de modelamiento de cada perspectiva tiene distintas técnicas de modelamiento. Por ejemplo, la capa tecnológica, en general, modelamos usando UML. En la capa de procesos usamos la notación que es BPMN. Eso desde el punto de vista de las notaciones. Además de eso, en general, como parte de la técnica, podemos decir que siempre tratamos de hacerlo de la manera top-down. O sea, partimos tratando de modelar desde lo general para luego ir bajando a lo específico. ¿Ya? Entonces vamos de lo general a lo específico, que esa es parte de la técnica, y dependiendo de cuál capa usemos, usamos distintas notaciones. UML, BPMN. Junto con eso también, uno, desde el punto de vista de las técnicas, uno puede apoyarse en algunos frameworks que nos son útiles, como TOGAF o SACMAN, para facilitar todo el tema del modelamiento. Acá tengo otra pregunta que dice: ¿qué gerencia debería impulsar la arquitectura empresarial? TIC. Sí, TIC por lo general es quien impulsa la arquitectura empresarial, porque normalmente la arquitectura empresarial necesita
como una cosa fundamental el tener representada la capa tecnológica. Y la capa tecnológica es muy importante, pero debería surgir de la gerencia general. O sea, a quien a la larga le va a servir de más utilidad es a la gerencia general para poder decir, bueno, ¿cómo es mi empresa? ¿Cuál es la descripción? En general lo impulsan las áreas de tecnología o las áreas de proceso, que en muchas empresas están separadas. Tenemos tecnología y tenemos proceso, pero normalmente viene de esas dos áreas, o tecnología o proceso, pero debería ir apuntando a una capa superior, que es la capa de objetivos, que en general no está muy documentado todo lo que tiene que ver con la capa de los objetivos. Bien, y tengo una tercera pregunta que dice, ¿cómo debería ser el proceso de arquitectura empresarial? El proceso de arquitectura en general debería hacerse por medio de ciclos de mejora. Entonces debería ser de una manera iterativa, incremental, en donde yo voy realizando ciclos permanentes y continuos en los cuales yo voy tratando de hacer el levantamiento de mi arquitectura y haciendo las modificaciones dependiendo de los cambios que vayan surgiendo. Entonces, estos ciclos de mejora tienen que ver con que la idea de la arquitectura empresarial es que yo vaya de alguna manera haciendo un trabajo sistemático, permanente y de largo plazo para ir evolucionando mi empresa. Uno de los procesos bien interesantes que aplica todo esto de los ciclos de mejora continua es el framework o lo que plantea TOGAF con su proceso de administración de la arquitectura, que es el ADM de TOGAF. Bien, y con eso parece que respondí todas las preguntas que me parecían. Sí, ahí respondimos todas las preguntas. Bueno, y con esto habríamos terminado. Espero que les haya gustado nuestro webinar. Dentro de los próximos días lo vamos a subir a nuestro sitio web. El video de este webinar también en nuestro sitio web. Hay un blog en donde también complementamos en ese blog lo que hablamos en esta presentación en particular. Bueno, les doy las gracias por su tiempo y les deseo que tengan una muy buena tarde.